Pero ahí está, ya. Y les agradezco un montón. No manches, no sé por qué le está yendo también este podcast, pero gracias, muchas gracias. Digo, no estamos en números así de que primer lugar de Spotify, ni de cerca, ni de lejos, pero le está yendo muy bien, dude. O sea, de que ya andamos rozando las 50, 60 escuchadas en Spotify, que para mí eso está de poca madre, dude. Es más de lo que llegué a tener en los primeros episodios, dude. O sea, en los primeros episodios del podcast anterior eran de que 10 vistas a lo mucho, dude, y ahorita 50, nah, y se agradece mucho que lo compartan y que lo escuchen, dude. Veo que hay gente a la que le está gustando, igual todo eso se agradece un montón. Entonces, ahí está. ¿Cuál gracias? Nuestra comisión, lo siento, dude. Ahí va tu comisión, dude. Tomen, ahí les va un dino. Nino, nino, ni, nino, nino, ni. Ok, ya. ¿Cuál gracias? Encuérate. No, amor, aquí no. Renuncio, dude. No, Kencito, pero sí. Yo ya te estaba preparando tu dentadura de oro, güey. ¿Qué le hago a esto? Ok, ya. Dejaré de lado esto. ¿Quieres visita cingada madre? Está bien. No. Por más que repase los temas, por más seguro que me sienta de lo que estoy a punto de hablar, me entra mucho nervios a la hora de comenzar, ¿saben? Y lo peor es que una vez editando me siento hasta feliz. Nada que ver, pero me entretengo escuchando mi podcast, dude. Eso habla bonito de mí, dude. Entonces, ahora sí. Vamos a comenzar, dude. El día de hoy me voy presentando. Bienvenidos a Firmamento en Frecuencia Muerta. Yo soy Cedric GL, su creador de contenido, compañero, amigo de variedad. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la muerte. Estamos muy bien, Batis, bienvenido. Puede ir tomando asiento, porque el día de hoy vamos comenzando el podcast cine. El día de hoy vamos a hablar acerca de la muerte. Vamos a hablar acerca de cómo es que la afrontamos, qué es lo que representa en realidad, o bueno, qué es lo que debería representar y cómo es que tenemos una percepción tal vez bastante errónea actualmente de cómo debería ser. Más que nada por los estereotipos que se han ido perpetuando a lo largo de la historia. En especial de la historia moderna, porque investigando sobre el tema me di cuenta de que, en los últimos años el cómo vemos la muerte ha cambiado de una forma estúpida, o sea, del Renacimiento para acá, como que poco a poco se fue generando una visión un poco más retorcida acerca de la muerte y ahorita explicaré bien el porqué, ¿no? Básicamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Así es que, bienvenidos a Cancelando Burbujas. Tomen asiento y vamos a comenzar por hablar cómo es que el Batis llegó temprano el día de hoy. Así es, llegó justamente a tiempo. No, vamos a hablar el día de hoy de qué es la muerte y cómo es que la interpretaban. Vamos a comenzar primero por cómo es que se interpretaba en la antigüedad. Tenemos que hablar un poquito de todas estas figuras históricas y qué representaba cada uno dentro de la muerte, lo cual es algo que nos puede ir dando la pauta de cómo es que naturalmente, pues somos seres vivientes que nacemos y luego morimos. Es algo inherente a nuestra existencia que todo el mundo nos vamos a morir. Y tengo que hacer un Tiger Warning, o sea, una advertencia de por si estos temas les provocan o son sensibles. Se va a tocar sobre muchos temas, sobre suicidio, se va a tocar eutanasia y se van a tocar cosas por el estilo. Si esto los incomoda, es mejor que se salten este podcast o escuchen algo más, porque se va a tocar bastante en este mismo podcast. ¿Me puedo morir ya? Ahorita hablamos de eso, Taco. Ahorita hablamos de eso. Justamente ahorita hablamos de eso. Y no. Tú de preferencia no. No, pero sí. Ahorita vamos a hablar justamente de todo eso. De la percepción de la muerte pronta en la actualidad. Pero así. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta cómo es que eran relacionados los primeros dioses a la muerte? Es precisamente porque, como lo digo, la muerte está pegada a nosotros, naces y mueres, es el ciclo natural de la vida.
Y pues hemos vivido con eso durante años. La expectativa de vida hace mucho tiempo a la fecha ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo. Han sido como que fluctuaciones ahí. En general ha ido hacia arriba, pero pues se ha fluctuado un poco. De repente como que sube y baja. Hay unos pequeños ahí topecitos y valles que ha habido y diametralmente subió en los últimos años gracias a la medicina moderna. No, Taco, no todavía. No te toca todavía, carnal. O tal vez sí, no lo sabemos. Pero tenemos que empezar hablando sobre Anubis y Caronte. Son como que estos primeros, primeros indicios de cómo es que se trataba la muerte. Y están relacionados mucho con la religión, ¿no? Porque tanto Anubis como Caronte, Anubis era como que el recolector de almas y era quien los guiaba, quien estaba en la puerta de lo que podrían llamar el cielo egipcio, a las puertas del paraíso egipcio. Y Caronte, asimismo, en mitología griega, era quien guiaba las almas hacia el más allá. O sea, era quien en su barca llevaba las almas de los muertos a el lugar al que les correspondía, ¿no? Dentro del mismo infierno no. El mismo Tártaro, no recuerdo si era el Tártaro, había dos, la neta aquí se me pasó, no lo apunté, pero sí, básicamente estos son quienes los guiaban al otro mundo. Mientras que dentro de esta misma mitología tenemos a Tánatos, de el cual también proviene la etimología de la tanatología, que es básicamente una rama de la psicología la cual ayuda a enfrentar la muerte. Y Thanatos era prácticamente la muerte encarnada. Era, encarnada en decir, ¿no? Era el dios de la muerte. Era quien se encargaba de matar a las personas o de reclamar sus cuerpos mortales o sus almas de estos cuerpos, por así decirlo. Y este tenía dos hermanas, que era Keres y era Macaria. Keres, que era la encargada de básicamente las muertes violentas. O sea, cuando Keres te reclamaba tenías una muerte violenta, una muerte ya sea en batalla o una muerte por un accidente o algo muy feo. Mientras que Macaria era todo lo contrario, era una muerte bienaventurada. Y estos eran como les digo, las primeros vestigios que tenemos de cómo se comenzaba a tratar con la muerte, dándole unas explicaciones que, como bien dice el buen Ragnar en Vikingos, son creaciones para darle respuesta a preguntas de las cuales todavía no conocemos la respuesta natural. Así es que les encarnamos y les creamos dioses para que sea más digerible la asunción de qué es lo que sucede después de esto. En Evolve había un médico que revivía a los muertos llamado Lazarus y su guante se llamaba Thanatos. Sí, el Thanatos, hay un montón de Thanatos en la cultura popular. En general, regularmente si dice Thanato o Tanat, regularmente va relacionado con la muerte. O sea, básicamente por la etimología que esto tiene, relacionada al mismo dios de la muerte. Mientras que por lo mismo de darle estas respuestas a la muerte y darle este significado un poquito más trascendental a algo que, en aquellos tiempos era más cotidiano de lo que es actualmente, se generaron dioses y las primeras entidades como Asimi y Hades. Que Asimi era para los mayas y Hades era para los griegos. Eran los dioses, no los dioses, los gobernantes del inframundo, los que mantenían las almas dentro del inframundo y decidían qué hacían cada una de estas almas inmortales, ¿no? Eran prácticamente los que ponían en orden absolutamente todo después de la muerte. Y así como también existe Yama en la mitología hindú, que fue el primer ser en morir, por lo cual también se transformó en el dios del inframundo. Y como bien se entiende, si fuiste el primero en hacer algo, tienes como que la responsabilidad de guiar a los nuevos que están enfrentando algo nuevo. Prácticamente estas tres entidades llegaron un poco para darle este sentimiento de qué va a pasar después, qué va a pasar el día que yo me vaya, qué va a pasar el día en el que yo me muera. Se empiezan a generar estos dioses que son prácticamente los que te aseguran que vas a tener una estancia después de la muerte. Básicamente esto fue para darle una respuesta a la pregunta de qué pasa después de la muerte, una pregunta que hasta la fecha sigue generando escozor en la sociedad y prácticamente de lo que abusan muchas religiones y posteriormente abusaron muchas religiones a lo largo de la historia.
Kindred le gana. Kindred estaría al nivel de Anubis o de Thanatos, porque es prácticamente un cazador-recolector. Mientras que, para darle la explicación al por qué mueren las personas, quienes mejor lo hicieron fueron los japoneses, ya que ellos comenzaron a buscar estas entidades, las cuales, no había psicología, no había nada de lo que actualmente tenemos como comprendimiento de la mentalidad humana. Y ellos decidieron evocarle un dios, el cual es conocido generalmente y actualmente por la serie de Death Note, que son los Shinigami. Creo que en Shinigami se representa bastante bien lo que son los... en Death Note se representa bastante bien lo que son los Shinigamis, porque ellos son los que prácticamente inducen a la muerte. O sea, ellos son los que deciden quién muere. Prácticamente son como Thanatos, pero la diferencia con Thanatos y la más primordial, o sea, lo que las transforma en estas deidades tan, ambiguas, quieren decir, es que no serían ambiguas, sino que tienen más como control sobre la muerte, es que ellos no solamente deciden quién va a morir, cómo van a morir, reclaman y comen algunas de sus almas, sino que ellos también son capaces de inducir deseo de muerte a las personas. Ya llámese suicidio, llámese ganas de asesinar, o llámese el ganas de matar, ¿cómo se dice? De atentar contra la vida de las personas que los rodean. O sea, prácticamente fue la primera explicación para trastornos mentales de personas que buscaban la muerte sobre otras cosas. Y obviamente cuando estaba leyendo acerca de los Shinigamis y todo este poder que tienen, todo el poderío que tienen los Shinigamis en el mundo según la mitología japonesa, me hizo recordar un libro de Erich Fromm. Erich Fromm es un sociólogo, psicólogo. La neta no recuerdo en cuáles eran las credenciales de Erich Fromm. El chiste es que él tiene, creo que es más sociólogo. Él tiene un libro llamado El corazón del hombre. El corazón del hombre de Erich Fromm, en el cual habla precisamente de estos deseos de muerte. Estos deseos de muerte que bien pudieron haber sido implantados por Shinigami, pero pues actualmente sabemos que viven dentro de la psicología de cada ser humano dependiendo a su desarrollo en su entorno. Ryuk es de los God, chavito, la verdad, y era un Shinigami de muchos. Pero ahora sí, vamos a Erich Fromm y lo que dice. Erich Fromm en este libro acerca del corazón del hombre tiene precisamente un apartado en el cual habla sobre el amor a la vida y el amor a la muerte, llamando al amor a la vida como biofilia, porque es amor de filia y bio de biología, vida, y al amor a la muerte como necrofilia, que es a lo que nos vamos a afrontar el día de hoy. Así es que sí, como buen fan de leyendas legendarias, tengo que decir que el día de hoy vamos a hablar de necrofilia. Pero necrofilia no en el apartado sexual, no vamos a hablar de la necrofilia solamente como este amor a coger con cadáveres, ¿no? Sino amor a la muerte tal cual, vamos, como lo describe Erich Fromm. Filia de amor, necro de muerte, entonces necrofilia. Entonces vamos a hablar de estas personas. Qué rico, ¿no? Pues la necrofilia puede ser, digo, pues ahí está la irrumación, digo, ¿qué? No, dejemos de lado esos temas, ¿no? Algún día tal vez pueda conseguir traer a Badía y hablaremos más a fondo sobre irrumación y estas cosas, ¿no? Pero de momento vamos a enfocarnos en la muerte y en la mentalidad que tienen las personas para con esta, ¿no? El güero, ay Dios, nos pusimos muy densos con el güero, pero sí, prácticamente. Ahora sí, retomando el concepto de necrofilia de Erich Fromm. Esto se remonta y en su libro habla, tiene un pasaje en el cual habla sobre un ex combatiente de guerra, el cual está mutilado de las piernas, el cual no tiene nada que hacer. Y tiene una frase muy contradictoria, la cual hizo que Erich Fromm se empezara a cuestionar absolutamente todo de lo que habla en este apartado del libro. Y la frase es: ¡viva la muerte! Básicamente está haciendo una como contradicción muy graciosa, o sea, empieza haciendo como que un jueguito muy tonto de palabras en el cual puedes decir que viva la muerte, o sea, que lo mejor es la muerte, que esté viva, pero ¿cómo puede estar viva si es muerte? Ya saben, ¿no? Empezó por esa huevada, empezó a darle vueltas al igual porque dices, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo?
Entonces empezó a darle vueltas y por qué alguien es que diría algo tan contraproducente como viva la muerte. ¿Qué lo hace a una persona decir viva la muerte? Y entonces comenzó a idear este como perfilamiento de las personas que comienzan a tener inclinación hacia lo muerto, hacia cualquier cosa que relacione lo que relacionamos con la caída. Creí que ya te iba a encontrar en TFT. Es que toca podcast, Mike, lo siento. Pero básicamente son personas que se inclinan hacia mutilamientos, desmembramientos, casos de muerte. Vamos, cualquier persona que actualmente vea el blog del narco, por ejemplo, ese tipo de personas se inclinan por todo esto. Ese es cualquier cosa que represente la no vida, o sea, el desecho de la vida. Y sí, Mike, lo voy a hacer, créeme que lo voy a hacer, pero despuesito, porque la neta me interesó y sentí pedos. Pero bueno, regresemos ahora hacia el tema. También estas personas comenzó a perfilar aún más en base a esta persona, a este excombatiente, el cual obviamente se sentía muy atraído hacia la muerte, pero no tanto como tal solamente a la muerte. O sea, sí los atrae bastante el hecho de, pues vamos, buscar la muerte a costa de cualquier cosa. Pero lo que les atrae es más que nada no solamente la idea de matar a alguien, sino la fuerza, o sea, el ejercer fuerza sobre los demás, el destacar por encima de estas personas, porque están cortados en sus propios instintos y entonces lo que ellos buscan a cualquier costo es esa fuerza y creen que la mayor capacidad del hombre no es la de dar la vida. Nuestra mayor capacidad no es perpetuar la vida, sino el arrebatarla. Entonces este tipo de personas se encuentra con mayor facilidad dentro de los campos, dentro de los campos militares, en campos donde ellos pueden arrebatar la vida indiscriminadamente a cualquier persona. Básicamente donde tienen este sentimiento de poder y superioridad sobre las demás personas y es donde está en mayor y más claramente este amor a la muerte, esta necrofilia según Erich Fromm. Y este tipo de personas tampoco diferencian morros edgy de secundaria, por ejemplo, exacto. Y este tipo de personas no les importa diferenciar entre las personas, entre si es hombre, si es mujer, si tiene buenos gustos o malos gustos, si es bueno o es malo. No, a ellos la única diferencia que entienden, es prácticamente quién tiene el poder de quitar la vida y quién no. O sea, es lo único que les importa. Obviamente tienen como mayores referenciadores a los matadores, como se les dice en el libro, o sea, cualquier persona que sea capaz de matar a alguien más o a algo más, ejemplo, pues precisamente matadores en la torería, en la tauromaquia, que sobre las víctimas. O sea, sí les atrae la muerte, pero no como tal el ver así cadáveres putrefactos solamente o cosas así bastante oscuras, si quieren verlo, como morro edgy, sino que les interesa a estas personas ya en puntos muy álgidos de cuando la necrofilia se apodera de sus instintos, es, rendirle tributo a las personas que generaron esta muerte. Y un gran ejemplo de esto, sacado de los cómics, es Thanos. Está muy cabrón porque prácticamente un personaje ficticio, el cual es llevar a la máxima potencia todas estas ideas de alguien que puede amar a la muerte por sobre todas las cosas. Todo esto de lo que habla Erich Fromm, es Thanos, porque literalmente se enamoró de la encarnación de la muerte, lo que vendría siendo un Thanatos de ese universo, y se convierte en el morro edgy más cabrón de toda la historia. Ficticia obviamente, pero de toda la historia y la representación máxima de todas estas ambiciones, que es como cómo tienen esta relación con la necrofilia. Y también te da a entender cómo es que una pequeña desviación a la hora de desarrollarte o de
comprender el mundo que te rodea, que no te expliquen tal cual cómo funciona la muerte o que le entiendas de una forma un poquito más convencional. Y es capaz de llevarte a un punto Thanos, en donde defiendas cualquier acción de ese estilo. Mientras que por el otro lado tenemos la biofilia, que prácticamente es todo lo contrario. O sea, la biofilia, no vamos a entrar tanto en ese tema porque pues, venimos a hablar de muerte, pero la biofilia es todo lo contrario, el apreciar la vida, la vida por sobre todo. O sea, el tener más en cuenta a los demás, tener en cuenta cómo se podría perpetuar y tener en cuenta cómo es que nos beneficia que todos los seres estén vivos, o bueno, la perpetuación de la misma, ¿no? Prácticamente es eso. Y algo que menciona Eric Fromm en este libro que me voló la cabeza en cuanto lo estaba escuchando es que, bro, vivimos en un lugar que es bastante, pero bastante necrófilo. O sea, vivimos entre necrófilos, banda. Y no lo digo solamente porque haya muchísimas personas que somos fans de leyendas legendarias, y nos atraiga como tal temas relacionados con la muerte. No hablo solamente de la necrofilia, que literalmente es cogerse a muertos, sino que nos atrae demasiado a nuestra a nuestra sociedad, el hecho de todas estas ideas relacionadas con la muerte y toda la productividad que se genera en torno a la misma, ¿saben? Y no tampoco lo digo solamente por el hecho de explotar a los demás, pero un poco sí, porque las tendencias necrófilas también apuntan, ¿no?, a que las personas con estas tendencias no ven al humano como algo más que como un bien que mejora, un bien el cual puede mejorar y automatizar, mecanizar y optimizar, porque su valor como vida no le sirve si es que ésta no sirve a sus fines de poder. Entonces comienza a ver a todo lo demás, a todo lo que lo rodea, como, si no me sirves, tengo la capacidad y el poder de matarte, el poder de desecharte. Entonces es como que donde se comienzan a generar, y creo que pueden ir viendo más o menos qué tipo de personas tienen esta mentalidad. Entonces comienzas a darte cuenta de que al final de cuentas, si quieres prosperar, como que tienes que empezar a tener estas ideas un poquito necrófilas, en las cuales todo es solamente para mejorarse a sí mismo, sin pensar en en su vida como tal, en su vida personal, sino que todo tiene que ser en beneficio para ellas mismas, no para las demás personas que ven primero por sí mismos. Y después, esto no termina ahí, porque después también habla de cómo estos se identifican con sus posesiones, dude. O sea, ellos tienen más capacidad de identificarse con algo que sea de su poder, con algo que esté en su control y que ellos puedan manipular a su antojo, que con las demás personas. Y eso lo lleva a ser capaz de dar inclusive la vida por conservarlas, porque al final de cuentas, si las pierden algo de su posesión. Pero perder su vida no es nada, porque una vez que ellos pierden su vida, pues no hay propietario. Básicamente ellos dejaron de existir para conservar ese objeto, esa posesión. Y obviamente también pueden ver a las personas como posesiones suyas. Básicamente comenzamos con los rasgos posesivos relacionados a la misma necrofilia. Y dices, ok, básicamente está poniendo en tintes muy pragmáticos de vida y muerte toda la forma de los deseos de los seres humanos. Y el punto más cañón en donde dije, dude, he tenido mucho sentimiento necrófilo a lo largo de mi vida, es que son súper controladores y le tienen miedo a la vida. No es tanto que odien la vida, sino que le tienen miedo porque es impredecible. Como bien dicen en Jurassic Park, la vida encuentra su camino, la vida encuentra la forma, y siempre es de formas impredecibles. Si nos vamos a ver a los puntos más como claros y basados de esta como clave de la vida, de cómo nos desarrollamos como vida y como seres independientes y seres, racionales y todo lo que quieran, o inclusive como seres irracionales, pero vivos, como biológicos es la palabra, sí, biológicos. La vida es saber camino.
Exacto, Taco, exacto. No vale los asteriscos, pero sí. Le abre, lo embaraza y lo abandona, como debe de ser. No, pero sí. Tomando en cuenta esta falta de como vamos, de control que tienen sobre la vida, dude, que no pueden definir qué cosas van hacia un lado, o sea, cómo es que tiene que seguir su trayecto, no pueden controlarla, entonces les da miedo, no quieren afrontarse a algo sobre lo cual ellos no tengan poder, son personas controladoras completamente, o sea, son personas que necesitan tener el control y la vida es impredecible, la vida no sabes qué va a pasar, la vida es el RNG total, la aleatoriedad total que se puede tener en un mundo. Entonces, para evitar absolutamente todo esto, ellos deciden alejarse totalmente de la vida e ir por algo que ellos sí pueden controlar. Yo no puedo controlar cómo se desarrolla la vida, pero pues la muerte es el final, entonces puedo controlar la muerte. Por lo tanto, tengo ese control total sobre lo que va a pasar, porque pues si es el final, ¿qué más se puede hacer? Y es donde repito, ahí regresa Thanos, y no solamente Thanos, sino que para este punto te das cuenta de todas esas personas que tenemos en la historia, no voy a decir nombres para evitar shadowbaneos, pero todas esas personas que tenemos en nuestra historia como grandes genocidas, como grandes asesinos, que encajan total y perfectamente dentro de esta dentro de esta descripción de lo que el buen Eric Fromm describe como un necrófilo. Todas las personas que intentaron tener el poder, todas las personas que intentaron poseer a las naciones, estados, a las demás personas, líderes de secta que intentan poseer a las personas, controlan su muerte cuando se ven acorralados. ¿Cuántos casos no tenemos de sectas que llegan a hacer esto? Y te das cuenta de que pueden predicar a través de la vida o el amor de alguna entidad, pero al final de cuentas son personas que solamente están buscando el control y satisfacer sus intuiciones y pulsiones necrófilas. Yo no le tengo miedo a lo que no puedo controlar, pero es verdad que prefiero relacionarme con gente que pueda darme seguridad. Hi, Sadik, how are you? I hope you're doing fine. No, Taco, no. Pero sí, prácticamente es eso. Y es regular, o sea, a lo que voy es que muchas de estas cosas son regulares y se puede identificar, y lo cual no los hace necrófilos, porque prácticamente da un ejemplo dentro de la misma parte del libro, que es de Carl Jung. Carl Jung es un sociólogo, psicólogo, es que repito, no recuerdo bien las credenciales, pero Carl Jung es un filósofo, un pensador muy importante de su época. Carl Jung tiene muchos postulados, los cuales hemos retomado tanto en podcasts anteriores como lo haré en podcasts posteriores, y prácticamente él tenía una relación con Sigmund Freud, y en algún sueño él soñó que mataba a Sigmund Freud, y en vez de identificarlo como sus tendencias necrófilas, le dio una interpretación, la cual pues genuinamente desde el punto de vista de Eric Fromm y el mío, aquí voy a poner mi cuchara un poco, pues es como que trató de tapar el sol con un dedo, así como de que pues soñó que lo mató, es algún deseo reprimido, prácticamente explican un poco cómo fue su historia, y si entiendes un poquito de que en su mente tuviera como que esta rivalidad, y al final de cuentas te das cuenta de que pues sí pudo haber sido parte de su personalidad bastante necrófila, de su personalidad bastante controladora, bastante que no puede dar paso o no puede dar no puede adelantar algo sin tener el control, reflejado completa y visualmente sobre ese sueño que tuvo, que prácticamente fue matar a Sigmund Freud. Bueno, a Freud, tenía un nombre parecido, pero prácticamente se relacionaba con Sigmund Freud. Entonces, al hacer esto, menciona Fromm en su libro que prácticamente Jung resaltaba o contrarrestaba esa parte necrófila de su ser con que él era un creador. O sea, así como yo soy creador de contenido, las personas que son creadoras, las personas que son creativas como tal, y no como lo hace creer Roberto Martínez, las personas que son creativas realmente pueden contrarrestar estas ideas necrófilas, porque no hay nada más antinecrófilo o más biofílico, biofílico,
que la creación, porque la creación es dar vida a cosas nuevas. Entonces, al tener estas dos deseos y estas acciones bien equilibrados, pues prácticamente se mantenía en un punto neutro donde aprovechaba lo mejor de ambos mundos, ¿no? Como que teniendo esta equivalencia entre ambos puntos, lo cual te deja entender que prácticamente todo el mundo puede tener, y todo el mundo tenemos algún rasgo de necrofilia dentro de nosotros, ya sea el control, el gusto por la muerte, lo que sea, pero a la vez tenemos la oportunidad de tener este amor por la vida, ya sea desde la creación, desde el respeto, desde los mismos propios pensamientos, que igual y en algún otro video, tal vez, en algún otro podcast retome esto para como darle pauta a la vida, a cómo la vida se abre paso, porque igual así como hablamos de la muerte, estaría interesante hablar sobre la vida. Y si encuentro una manera creativa de hacer la necrofiliación, pues en teoría estás manejando más hacia un lado, o sea, nos terminamos, a eso vamos, Cani, a eso vamos. Estás prácticamente inclinándote al lado necrófilo. O sea, prácticamente de lo que habla al poner a Young como el ejemplo, es que Young tenía toda esta mentalidad necrófila, pero le inclinaba al lado creativo, a dar teorías, a dar investigaciones, a generar nuevos debates, o sea, prácticamente todo lo que dedicó su vida a Young. Y si haces algo como lo que dices, de una forma creativa de hacer la necrofiliación, sería tomar tu biofilia e inclinarla al lado de la necrofilia. O sea, sería el lado contrario. O sea, no es una u otra, es que ambos tenemos ambas posibilidades. Por eso es eso, es encontrar como un punto medio. Y creo que la sociedad actual sí tiene bastante de necrófila, porque pues sin ir más lejos, toda la descripción que acabo de dar sobre cómo es que Eric Fromm describía la necrofilia, que cuadra perfectamente, como se los digo, con líderes de empresa, personas que tienen a su cargo a otros individuos. Sin ir más lejos, si escuchan la entrevista que apenas hablando de Roberto Martínez, la entrevista que le hizo a Salinas Pliego, pues se van a dar cuenta de que pues todos los rasgos los tiene esa persona, o sea, de que todo lo que acaba de decir, todo eso es como que se entiende para dónde están sus gustos y a dónde está inclinado. Entonces es como que dices, ok, sí estamos bastante como que idos hacia un lado por el modo de vida actual, ¿no? Pero también está la contraparte, y donde creo que es que no nos inclinamos totalmente a la destrucción, ¿no? Y no hablo solamente del desarrollo en humanidades, del desarrollo como seres humanos, no. Hablo de donde creo que hay un punto para que la muerte no sea como que tan vista hoy en día, o para que le tomemos la importancia tan fuerte. Y para esto voy a tomar algunas referencias de un video del buen Esquizo, porque la neta fue lo que me ayudó como a retomar toda esta idea final que quería darle al podcast. El cual es cuántas veces no me morí en el LOL, obviamente, más que yo no, exacto. Pero básicamente en este video habla de cómo es que nos afecta la muerte hoy en día. Y como ya les expliqué, antes lo veíamos como lo que era un proceso natural, al cual le dimos la interpretación para que los dioses tomaran cargo y pusieran manos a la obra dentro de nuestra muerte, para que nuestra vida tuviera un fin. O sea, no solamente un fin de que se acabe, sino un fin de que va a servir a posteriori, ¿no? Que es algo que se me sigue haciendo bonito de algunas religiones que dicen, ok, pero vamos a aprovechar todo lo que hiciste en vida, y pues eso le va a servir a las siguientes generaciones, y por eso es que tienes que ser una persona de bien, por ejemplo, ¿no? Lo que buscaban las primeras religiones era buscar el mejoramiento, pero de la sociedad, haciendo que una persona buena pudiera desarrollarse a tal punto que sus conocimientos sean heredados a las siguientes ¿cómo se dice? A las siguientes generaciones, eso. Y tenemos muchos casos, digo, desde los indios taoínos, Cherokee, donde se veneraba a la sabiduría de la senitud, ¿no? O sea, a los ancianos,
como en otras civilizaciones donde también el ser alguien mayor, como las asiáticas, tenía un mayor provecho porque eran personas cuya sabiduría no iba a ser desperdiciada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo es que pasamos de de todas estas cosas, de nuestros pensamientos necrófilos, cómo es que los adaptamos y cómo es que pasamos al punto en el que estamos ahora, en el cual tenemos miedo de hablar sobre la muerte? Es un tabú, nos causa escozor el mencionarla, en especial cuando es de alguien cercano, nos causa no tanto miedo o repelús, sino más como que repulsión hacia el mismo tema, de que ya no nos podemos sentar a hablar de muerte porque nos da miedo que entre la depresión, nos da miedo que nos sintamos mal, nos da miedo que las demás personas se lo tomen a mal, nos causa incomodidad hablar sobre lo mismo, porque prácticamente no queremos pensar en ella, ya que tenemos en mente que nuestros pensamientos, no había puesto esto, que nuestros pensamientos que nuestra vida tiene un mañana. Como dicen por ahí, nadie tiene el mañana comprado, pero vivimos como si lo tuviéramos. Prácticamente en esta vida actual nos enseñamos a vivir como si tuviéramos el mañana asegurado. Nos enseñamos a subsistir como si nuestro mañana estuviera condicionado, porque vamos a estar aquí y mañana tenemos que hacer más cosas y el día de mañana tendremos que hacer más y producir más y obtenernos una mejor vida al día de mañana. Entonces nos condicionamos a que no queremos pensar en la muerte, porque prácticamente pensar en la no existencia es pensar en lo que vamos a perder más que en lo que estamos viviendo. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, no prácticamente, a veces abuso mucho, es una muletilla. Pero bueno, Felipe Arias, un psicólogo latinoamericano. La neta, este dato me lo acabo de sacar de nuevo de no sé dónde. Felipe Arias, dejémoslo en Felipe Arias, tiene un postulado en el cual dice cuáles han sido las 4 diferentes evoluciones que hemos tenido a lo largo de la historia en Occidente sobre la muerte, de cómo ha ido desarrollándose hasta el punto actual. Podría ser incómodo escucharme hablar sobre ese tema y lo evito. Exacto, Cani, esa es la postura actual. O sea, quienes no tienen tanta incomodidad sienten que pueden llegar a ser incómodos al hablar de lo mismo. Entonces, pues es justamente eso. Pero bueno, Felipe Arias, él postula 4 diferentes formas de las cuales se ha desarrollado la muerte a lo largo de la historia occidental. Estas 4 formas o estos 4 tipos de muerte han sido, en específico vamos a hablar sobre muertes premeditadas o enfermedades. La primera, que era la muerte pública. La muerte pública era básicamente, hubo una temporada en la que en Occidente, cuando alguien iba a morir y estaba postrado en cama, era prácticamente un cuarto abierto a todo el vecindario, todo el pueblo, todo quien quisiera visitar a la persona moribunda podía ir, y prácticamente esto se transformaba en un ritual del gozo, de que estás por morirte, carnal, estás por irte, te nos estás yendo, es hora de tratarte chido, dude, porque ya no vamos a poder convivir más contigo. Entonces todo el pueblo, todo el vecindario, toda la tribu, si le quieren decir de una manera, todos los que conocían a esa persona podían ir a decirle fuerza, bro, y pasársela bien, platicar, estar un tiempo con él si se podía. Prácticamente se dedicaban a hacer los últimos días como algo comunitario y algo que hacía que fuese más llevadero para la persona que se estaba muriendo. Y de ahí, después de eso, me recordó a Jesús yendo a curar a la gente. Sí, tal cual. Por eso es que es parte de, o sea, prácticamente es era eso, dude. O sea, alguien podía llegar, dude, y te agarraba y pasaba, dude, y si era Jesús te curaba y te salías adelante y lo que sea, dude. Pero pues igual no había tantos médicos en aquellas épocas, entonces si no llegaba Jesús, pues igual te ibas a morir, ¿no? Pero sí, prácticamente va por ahí, más o menos, va por ese estilo de compañía antes de morir. Y esa es la primera etapa de la muerte, de cómo es que antes afrontábamos la muerte, y la afrontábamos desde mi punto de vista de una forma, pues vamos, no tanto como diría Shida, porque pues ansiedad social últimamente y todo eso, pero
En aquel entonces era ¿cómo se dice? Un evento, como no tanto para celebrar, porque eso no quita el duelo de la muerte y todas las etapas de perder a alguien, obviamente era doloroso, no, eso no le quita lo doloroso, pero era algo más llevadero para quien iba a morir como para quienes lo rodean, para poder expresarle sus emociones y sus sentimientos. Lo cual se perpetuó, era para despedirse, exacto, era para despedirse, buenas vibras para que se vaya acompañado, qué lindo, bro, exacto. Y en parte de esto se postergó para la siguiente etapa que declara Felipe Arias, la cual es la íntima, en la cual prácticamente era de que, ok, ya no es toda la comunidad, ya se reduce a que nada más lo ven los familiares y el clero, porque en esta etapa que es más íntima, más entre familia, que le va a dar el adiós, que son los que realmente lo conocieron, los que realmente estuvieron con él, van y se despiden, y es una etapa de penitencia y reflexión. Aquí, como comenzó a expandirse precisamente las religiones judio-cristianas, el final y la ida al cielo eran clave para toda esta sociedad. Entonces es donde comenzó como que esta idea en la cual te va a ver el clero, vas a contarle tus pecados y vas a reflexionar y vas a hacer lo que te digan para poder ganarte el cielo. Igual estaba presente la familia, le decían qué cosas podía hacer, bueno, no qué cosas podía hacer, sino qué cosas vamos, calmarlo. Iba a dar más ejemplos, pero creo que calmarlo, reconfortarlo, lo mismo, un poquito más de buenas vibras, que se sienta tranquilo para cuando se marcha y que rezaran por él, ¿no? Es donde, vamos, comenzó a retorcerse un poco por culpa de la religión, hacia el punto donde se hacía más cerrado, igual tenía un poco de paz y tranquilidad y todo esto, ¿no? Me va a salir un poco del tema, pero me gusta mucho el objetivo de Itadori, es volverse fuerte porque cuando muera quiere morir rodeado de gente que quiere. Prácticamente es retomar un poco de eso. Y es algo que no ha cambiado, bueno, que no cambió tanto en Asia, por eso estoy hablando de Occidente. En Asia la forma de afrontar la muerte es completamente diferente, pero como no nos representa o no representa al estilo del cual vamos a hablar en este podcast, que es el occidental, pues vamos a dejarlo para otro podcast, que es la muerte en Asia y en otras culturas, que igual poco a poco, muchos temas quedan por recurrir en este podcast. Créanme que semanalmente va a haber temas interesantes por el estilo. Es un manga que trata de la muerte de forma muy fría y objetiva, no la glorifica, no la demoniza, simplemente pues son cosas que pasan y lo único que podemos hacer es aprovechar el tiempo cuando estamos vivos. ¡Exacto! Mira, te estás adelantando un poco al final del podcast, pero sí, básicamente un poco es así. Así es un lugar donde existen más casos de gente que se muere en su apartamento que nadie cuenta por meses. Bro, eso está de la verga. Sí. Por eso es que también ha cambiado, ha permeado. Pero me refiero que hay muchas cosas que han cambiado muy denso. Digo, que no han cambiado muy denso. O sea, también, ahorita que lleguemos a la parte final te vas a dar cuenta de las siguientes. Pero sí, justamente, pero me refiero a que esa idea se mantiene, no pasaron por esta transición tan fea, que la religión comenzó a perturbar la idea de las personas. Ya se enfrentaron al capitalismo y todo eso, que es a lo que voy con la última etapa según Felipe Arias, pero sí, tuvieron ese golpe y está de la verga y les pegó muy fuerte, tal vez por lo mismo que no tuvieron ese pequeño cambio a través de la religión. Hay religiones donde evitan hablar de la muerte. Me ha tocado ver que cuando familiares fallecen ni les hacían sus velorios ni nada y era de se murió y nadie habla del tema, no hablemos de la persona y más vergación. A eso voy. No sé, se me están adelantando bastante, se me están adelantando un poquito, pero vamos ahora al tercer punto de la muerte. El tercer punto, repito, de Felipe Arias es la muerte ajena. La muerte en donde sí es un familiar, pero no quiere causarle tanto problema ni tanto pesar a su familia. Entonces como que se intenta alejar de ellos. O sea, sí tienen los mismas... no cambia tanto de la íntima, que sigue teniendo ahí al clero, sigue teniendo a personas muy cercanas que lo rodean, y es como que de poco en poco. Básicamente es
En la ajena se busca evitar, se busca evitar este contacto, se busca evitar tanto el confort y la paz, sino que se busca un poquito más como, sí, pasarlo, pero pasarlo por parte de la misma persona. O sea, de que la familia si lo busca lo va a encontrar, van a pasar la tristeza y el alejamiento, pero la van a pasar vamos, se transforma en pasarla mal. Pasamos de que sea una etapa de no felicidad, pero de darle buenos ánimos, de decirle que todo va a estar bien con su partida, a una etapa de paz en donde si hiciste algo bien o si te hicieron pasar o si pasaste una buena vida, pues vas a tener ahí tu favor dentro del cielo y todo esto, al punto feo donde entramos con la tristeza, donde entramos ya con estos pensamientos a asociar la muerte a que pues va a estar en el panteón ahora, no vas a poder más hablar con él, vas a tener que dejar de pensar en esta persona porque se nos va, vamos a dejarla un poco de lado. Por eso es que es ajena, porque comienza a ser ajena a esa persona y va a alejarse de tu círculo, de tu círculo social, de tu círculo personal, porque va a dejar de existir. Y a partir de este punto es donde llegamos la última evolución de la percepción de la muerte a la actual, que es la privada. Si quieren el contexto completo, el video es de la esquizofrenia, es el mayor miedo para completar este punto. Pero en la privada prácticamente se transformó en lo que conocemos actualmente cuando alguien se muere. Se trata de evitar. Tristemente, para este punto, evitamos que se hable de la muerte. Como dice Kanye, hay religiones en donde ni siquiera se habla, se va, desaparece. Tratamos de pasar el menor tiempo posible. No, si te estás muriendo, no hablas más que con las personas necesarias. Te mueres con 2 o 3 personas acompañándote, a lo mucho, a lo mejor hasta una en el peor de los casos, si no es que ninguna en el hospital, dude. Solamente te acompañan tu círculo más cercano de familia y conocidos o amigos, y no hay más, y a partir de ahí se generan cosas como si tienes una enfermedad ya y eres muy viejo o lo que sea, no vas a buscar a nadie, porque vas a sentir que interfieres con la vida de esas personas. No quieres ser una carga, no quieres pesarles, no quieres que te tengan lástima, no quieres absolutamente nada. Lo que buscas en esta etapa es lo más triste. Fuera de que en la etapa anterior comenzamos a asociarlo con tristeza y que se aleje una persona que queríamos, en este punto es evitar saber de esa persona. En este punto, y algo que menciona Esquizo en el video, es que inclusive ya hay industria de la muerte. Una industria que se encarga de hacer todo el trabajo. Tú les vas a dar el dinero y ellos se van a encargar del cuerpo, velorio, de absolutamente todo, para que tú no tengas que hacer nada y nada más te vas a despedir, o a veces ni siquiera eso, y ellos van a encargarse inclusive de los cuidados póstumos a la sepultura, así de que cada año dar una cantidad de dinero para que mantengan la tumba bien. Entonces prácticamente es como alejar a esas personas ya de tu vida para no sentir la pérdida, para no sentir que se fueron. Y por eso es que es donde comenzamos con todos estos problemas, porque ya la evitamos, ya no queremos saber sobre la muerte. La muerte es algo que va a seguir pasando, pero no queremos afrontarla. Nos negamos a afrontarla en los últimos años. Eso nos lleva a muchos problemas mentales con la pérdida de seres queridos. Sin ir más lejos, de por sí ha sido siempre un problema el que las personas no son completamente abiertas con sus sentimientos, y cuando alguien muere ves a la persona más frustrada consigo misma, de que no pudo expresarse en vida con esa persona, llorando amargamente y a más no poder. Y esas cosas pasan cuando te quedas con los sentimientos y alguien se va, lo lloras y todo lo que no pudiste decirle pues lo resientes. Y están evitando todo eso actualmente porque estamos tan reprimidos, mantenemos nuestras emociones tan dentro de nosotros y mantenemos la distancia tan cañona, nada más porque queremos seguir adelante. Queremos mañana tener algo bonito, queremos mañana irnos de vacaciones, queremos al día siguiente y al día siguiente. Entonces, cuando alguien muere, nos recuerda de que
puede que mañana no estemos. Puede que mañana se acabe absolutamente todo. Y eso nos pesa, nos duele, nos hace sentir pequeños y como que no tiene sentido. Entonces, para evitar eso, decidimos hacer como que no existe o evitarla a toda costa. Y al evitarla también evitamos lo que se aprende de la muerte. Algo que siempre ha estado claro en todas las etapas anteriores descritas por Felipe Aries. Y pues que pudieron notar como lo iban explicando, es que son personas que pasaban por su duelo. Las etapas, es que esta lo guardo por acá. Las etapas de la muerte, las etapas del duelo. Aquí están, son 5 etapas del duelo, que son, denme un segundo, es que eso me pasa por no guardar. Son la negación, que es en donde nos estancamos hoy en día, negando que suceden las cosas. De ahí continúa la ira, cuando te sientes enojado por no poder hacer nada por esta pérdida. De ahí sigue la negociación, que es cuando mantienes en ti la esperanza de que las cosas no cambien ahora sin esta persona. De ahí sigue la depresión, que es, a lo que fueron pasando, que es la depresión. Cuando te sientes mal, te das cuenta de que las cosas no pueden ser igual que antes porque ahora falta alguien. Y al final terminamos con la aceptación. Alguien va a faltar, las cosas no van a ser iguales, va a doler, no pudiste hacer nada. Todo eso se conjunta con, ok, pero ¿qué es lo que me queda de esa persona? ¿Qué cosas realmente puedo mantener de esta relación, de esta persona que ya no está con nosotros? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es a lo que seguimos? ¿Qué es porque nosotros seguimos aquí? ¿Qué es lo que podemos aprovechar de esto? Es lo que queda en la aceptación. Y si les lo ven de esa forma, en la época pública, tenían la oportunidad de desahogar los sentimientos, tenían la oportunidad de despedirse, tenían la oportunidad de estar con todas las personas que importaron de algo en su vida. Esas personas lo veían, se despedían, lloraban, pasaban los momentos más amargos literal de su vida, despidiéndose de él, y lo compartían. En la etapa íntima con el clero y si van a ir al cielo o al infierno o teniendo toda esta idea, pues mínimo tenían a la familia y al clero dándoles paz, diciéndoles que las cosas van a estar bien cuando él parta. Teniendo el duelo por parte de la familia, escuchando y sabiendo que las cosas pueden estar bien. En la ajena te enterabas que alguien moría, lo sufrías, era bastante sufrimiento. Los panteones empezaron a tener esta connotación de tristeza, de que ibas a ver a las personas llorando en un cementerio y seguían desahogando sus sentimientos dentro de esto y seguían teniendo esta etapa de duelo en la cual, pues lo que se nos representa en películas, series y todo esto de cultura pop de esos de años anteriores, en los cuales veías que de repente en una escena iban y lloraban a su familiar en el cementerio, y en la última escena iban y en vez de llorar dejaban algún recuerdo o aceptando por fin el término de este duelo para seguir adelante. Y todo esto se pierde actualmente. Todo esto se pierde en la gran negación. Actualmente no queremos saber nada de la muerte, nos alejamos de ella. Repito, el video del esquizo ahonda más sobre este tema. Nos queremos sentir jóvenes más tiempo, no aceptamos que envejecemos, no queremos estar tan cerca. Cada año que pasa nos recuerda que estamos un año más cerca de la muerte, en especial superados los 50, 60 años. Y es donde comienza a ponerse absolutamente más triste de lo que debería ser la muerte, porque no la aceptamos como algo. No la aceptamos como algo de lo cual podemos aprender, podemos crecer, podemos mejorar, podemos estar con esas personas que ya no van a estar por últimos días. Y lo transformamos en un no quiero saber de esto, porque me va a hacer sentir mal conmigo mismo. Ahora sigo leyendo el chat. Yo prefiero vivir pensando en que existe un mañana. No es que niegue a la muerte, pero yo prefiero vivir con la frágil promesa de que tenemos un mañana, vivir con miedo de que un día puede que ya no esté. Camina murió, ya no está,
pero en mi espalda, en mi corazón sigue con vida, taladrando hacia los cielos. Incluso si muero, si logro abrirme paso, esa será mi victoria. ¿Quién crees que soy? Yo soy Simón. No soy Kamina, yo soy yo, Simón el explorador. Y esas cosas las aprendes superando el duelo. Genuinamente es algo muy bonito y me gusta el TTGL, luego lo seguimos viendo. O sea, me está gustando por eso, porque te enseña tal cual las etapas del duelo, el ver a alguien morir, el cómo debe de ser. Y obviamente es bueno vivir con la esperanza de un mañana. No digo que no se viva con la esperanza de un mañana, pero no niegues que en algún momento va a tener un fin. No te alejes de esa idea, porque es donde comenzamos a desmeritar el trabajo a futuro, ¿sabes? O sea, es como que llegamos en un punto en donde creemos que absolutamente todo lo que hagamos va a seguir existiendo mañana y comenzamos a acumular infinitamente. Y esas cosas son las que nos provocan tantos males. Terminamos cayendo en estos pensamientos necrófilos en donde controlamos todo al punto de querer controlar inclusive al querer controlar la muerte de lo que nos rodea, ni siquiera la nuestra. Yo prefiero no pensar en eso, no porque tenga miedo, no porque me incomode, sino porque es porque si voy a morir, va a pasar. Puede que me avise, puede que no. Exacto. A lo que voy es que, la muerte al final de cuentas nos inspira. Si la negamos, perdemos parte de la inspiración. ¿Y por qué digo que la muerte nos inspira? Porque si dejamos de percibir la muerte como lo es, vamos a dejar de apreciar la vida como lo es. Aquí es donde recuerdo también yo de mis primeros acercamientos con la muerte. Fue con un familiar muy querido, fue muy pequeño. Y yo viví absolutamente todo el duelo. Yo no me alejé, yo quise estar ahí, yo quise, afrontar absolutamente todo lo que involucra la muerte de un familiar. ¿Saben? O sea, era muy joven, tenía como 12 años. Entonces, pues yo decidí afrontar todo esto para poder como salir, no salir adelante, pero era una experiencia nueva en mi vida. Nunca había tenido eso, y mientras más lo meditaba durante el transcurso de los velorios, el funeral, el entierro, el primer año, todo este proceso que conlleva la muerte ritualística de una familia católica, por ejemplo, te ayuda mucho como a entender las cosas, te ayuda muy cañón, dude. O sea, tomando en cuenta todo lo que les he comentado, creo que puede que haya inclusive mejores formas de afrontar la muerte, pero en ese caso puedes afrontar todo, puedes ir tomando todo a todo poco a poco y dices, ok, y terminas entendiendo el porqué de las cosas. Y creo y quiero asegurar que parte de lo que me hizo crecer muchísimo sentimentalmente, mentalmente, algo que me ayudó a entender el mundo de una manera diferente, fue esta pérdida, entender que la vida es finita, que mi tío falleció muy joven, entonces dices, ok, ¿qué pasa si yo muero a esa edad? Ok, no va a pasar porque no estoy cometiendo errores, bla bla bla, igual y en algún accidente y eso, lo que sea, si va a pasar como dice Kanye, pero quieran o no, te termina inspirando a mejorar, te termina inspirando a, ok, si voy a morir, ¿qué va a pasar? O sea, parte de por qué les digo que inclusive la forma de cielo y infierno llega a ser medio clave. Es como que dices, ok, puede darte paz el saber que las cosas van a estar bien al final de cuentas. Entonces sí te ayuda como que a llevar tu vida por un punto en donde hagas las cosas a mejor. No tanto por el mañana asegurado, sino por ti mismo, por vivir el hoy como se debe de vivir. Ese es el punto fuerte, el punto clave al que quería tocar con este tema. Que tenemos que tomar en cuenta la muerte, no tanto para estar espantados, para no tenerla para tenerla súper en cuenta y guiar nuestra vida en base a eso, sino por si llega a suceder, tomar lo mejor que se pueda de la misma. Por favor, no pensar en eso, porque no es que le tenga miedo, es porque me incomode, pero si voy a morir, va a pasar, puede que me avise, puede que no, sí. Perder a un ser querido muy importante.
Sí, tal cual, tal cual. Bro, para superar mi depresión, todo mi pensar era debo hacer esto y esto antes de morir. Sí, muchas veces eso ayuda porque la tienes en cuenta, no le evitas, Cani. O sea, sabes que va a llegar. El problema es que nos estamos cada vez desacostumbrando a ese pensamiento de saber que va a llegar y lo debemos hacer antes de morir. Y tristemente hasta que no escuchamos palabras feas como cáncer o cosas que nos ponen el entredicho de si el mañana está en realmente comprado o no, perdemos mucho esa brújula de cuándo va a suceder. Cuando pues al final de cuentas la vida se debe de vivir como vida. No tanto porque no sea la muerte. Es eso. Desde pequeño me despertaba a medianoche y el primer pensamiento que tenía era que iba a morir algún día. No sé por qué. Ahora que ya estoy mayor, cada vez que me ha pasado solo pienso en mis seres queridos y se me pasa al toque. Es lo único que me ha ayudado a sobrepasar estos pensamientos lúgubres. Es que sí sucede y es muy normal en la juventud porque son tus primeros pensamientos acerca de muerte, ¿sabes? O sea, es cuando eso pasa en especial cuando te enteras de qué es la muerte en realidad, al momento de que ya no estás. Y pasa mucho, y pasa con los jóvenes, a veces hasta en la adolescencia, porque estás procesando lo fuerte que es la idea de la muerte, el dejar de existir, el dejar de estar. Porque igual estamos acostumbrados a que las personas estén siempre o que van a estar, bueno, no van a estar siempre, pero no nos enseñan qué pasa cuando se vayan, o no sabemos qué hacer cuando se vayan. Entonces de niño esos pensamientos son muy fuertes, entonces es fácil que te dominen muy, muy cañón. Lo ves como primero se enoja por la muerte de Kamina, se llena de rencor, trata de exterminar a todos los que acabaron con su hermano, luego trata de compensar su partida volviéndose como él, luego se deprime porque se da cuenta de que jamás podrá ser como Kamina, y luego esta escena con Nia abre y recuerda, es donde se abre y recuerda a Kamina, habla de el valor, de él valorando los buenos momentos que le dio, y al final cuando ya tocó la parte más profunda se da cuenta de que él no tiene que ser Kamina, él es Simón y solo Simón. Tal cual, tal cual. Y es lo que aprendemos de la muerte, prácticamente es eso. La muerte nos deja esas enseñanzas y si la evitamos y seguimos por este camino en el que vamos, en el cual solamente vamos a dar nuestro adiós y continuar con nuestra vida sin tomar en cuenta lo que es realmente una partida de una persona que deja de existir, nos van a acompañar y nos van a perseguir estos pensamientos, vamos, hasta el final de nuestros tiempos. Nos van a perseguir y nos van a atormentar porque no vamos a darnos el tiempo, genuinamente no nos sentimos con el tiempo ni el espacio para el luto, no nos damos el tiempo para ese duelo y vamos a continuar y de ahí se van a desarrollar cosas como bien lo escribí aquí al final, se evitan prácticamente, nos van a traer traumas, rencores, nos van a traer cosas que solamente nos van a pesar en nuestra mente. Cuando el aceptarlo como se hacía antes, o como se debería de hacer, mejor dicho, no, nos lo permitiría. Mi hermano igual falleció muy joven, a todo el mundo le hizo pensar que tenía más vida por delante, tenía más que vivir, pero yo sé que él vivía bien chido, por lo que me contaba ese bro, tuvo de todos menos una vida aburrida, así que él sí se la revivió. Sí, y al final de cuentas son muertes que dices, ok, qué feo que haya sido tan joven, pero te das cuenta de que su vida no fue mala, y al final de cuentas nunca lo detuvo la muerte como tal, como muchas veces sí nos detiene a los demás, o nos ha detenido en algún momento hasta que tomamos en cuenta eso, porque ese es el problema con todo eso. O sea, el problema actual de ver la muerte como la vemos es precisamente que dejamos de apreciar la vida por ser vida. Como esto me gustó de la conclusión del esquizo. Dejamos de apreciar la vida por ser vida, sino por no ser la muerte. Y entonces no vivimos la vida por ser vida, vivimos la vida por no ser la muerte. Entonces entramos en esta paradoja en donde el hedonismo se va a puntos muy cañones o la felicidad a otros puntos y dices, ok, pues al final de cuentas una persona que murió tuvo una buena vida, así de sencillo, atendió lo que tenía que atender, hizo lo que tenía que hacer,
no le tuvo miedo ni nada y pues estuvo presente y al final de cuentas es eso. Dices, ok, pues está bien. Y ahora el problema recae en cómo lo tomamos como personas, familiares o conocidos o amigos de personas que fallecieron. Si lo negamos parte de nuestra historia. Entonces está muy cañón. Dije una buena vida, no larga, grande el cosmos. Pero sí, es eso. Al final nos dejamos de preocupar por todo esto. Y para terminar, necesitamos hablar de esto porque va súper relacionado. Y ya para terminar esto es clave que lo hablemos. Bueno, vean, me voy a saltar un punto porque ya llegamos a la hora. Y si me pongo a hablar sobre lo demás, vamos a referenciarlo rápido. Vamos a hablarlo muy rápido. Hay otras cosas para hacer en esta vida como vivir la misma. ¿Cómo? Hay otras cosas para hacer en esta vida como vivirla mismamente. Exacto. No hay más que vivir en esta vida como la vida. Así de sencillo. Pero bueno, todos estos pensamientos y todas estas cosas desembocan en que también veamos mal la eutanasia y el suicidio. Vamos a hablar de esto para terminar el podcast. Son dos temas muy fuertes porque prácticamente es acabar la vida, es ir en contra de lo que estamos pensando, de vivirla, pero son válidos para el estilo de vida actual. En general para cualquier estilo de vida. El suicidio no tanto, no lo condono y a la fecha sigo diciendo que eso se debe de atender, pero no se debe de tratar como se trata. Porque prácticamente el suicidio y la eutanasia se tratan de la misma forma cuando son, el fin es el mismo, acabar con la vida de alguien o acabar con tu propia vida. Pero las circunstancias que te llevan a no lo son. Entonces hay que dejar de tratarlos como si fueran dos cosas iguales. O sea, sí pueden ser dos caras de la misma moneda, pero hay que entender el porqué de ambas, sin satanizarlas, sin verlas mal, porque ambas vienen derivadas de diferentes situaciones de vida. Y dejar de verlas a ambas como es un rendirse a la vida. Porque al final de cuentas no nos estamos rindiendo de la vida. O no se están rindiendo de la vida estas personas. Simplemente están decidiendo por sí mismas que ya no quieren seguir la misma. Ya es demasiado pesado para ellas esta. Y una vez que dejemos de ver el aferrarse a la vida como una lucha interminable de seguir en ella porque la ciencia y la medicina lo puede lograr, podemos comprender aún mejor esto. Podemos comprender aún mejor de que el suicidio viene regularmente derivado de enfermedades culeras, de enfermedades muy fuertes y que están en aumento en la sociedad actual por los mismos medios y el mismo sistema, como lo son la depresión, el estrés y la esquizofrenia. O sea, estas tres son las tres principales causas de suicidio. Acabar con las voces internas, terminar con el estrés que ya te tiene agobiado, o la misma depresión que no permite que tu cuerpo te levante o te dé buenos ánimos. O sea, son las tres principales causas de suicidio, las cuales son enfermedades mentales. Las tres, ya haré el episodio completo de enfermedades mentales, pero estas son las causas principales de suicidio. O sea, no hay que ahondar muchísimo más. Bueno, obviamente sí hay que ahondar muchísimo más, pero digo en este aspecto, y no se habla sobre eso. Y es triste que alguien que termina cometiendo suicidio terminen diciendo, es que fue cobarde, es que no le echó ganas y se rindió ante la vida porque no supo vivirla. Es como de que no se rindió porque quisiera al 100%, se rindió porque no tuvo los medios y nadie lo ayudó, porque la conversación la desvían siempre a no mames, es que pues nadie le ayudó, nadie hizo esto. O sea, y nunca se habla de los temas de fondo que son las enfermedades y las circunstancias que llevan a una persona a ese punto. Hay que verificar, sí.
es cobarde, tuvo que el valor para acabar con su vida. Tampoco puede decir que el suicidio es valiente porque hay otras soluciones en esta vida. Exacto, o sea, el suicidio es un tema muy cañón que igual le podría dedicar todo un podcast y posiblemente después lo haga. Y lo mismo pasa con la eutanasia. La eutanasia para muchos termina siendo lo mismo, lo terminan catalogando como que se va a rendir en esta vida. No puede continuar y la enfermedad puede demasiado con él, por ejemplo. Es que es poco ético, o sea, tiene que luchar por su vida, tiene que probar todos los medios. Y muchas veces dejan de lado que muchas de las personas que optan por la eutanasia son personas que ya probaron todo. Son personas que ya hicieron de todo por salvar su vida, por acabar con sus dolores, por seguir adelante y nada les funcionó. Tengo 2 casos sacados de medios colombianos. Uno de Arauca en Colombia, que es una chica de 23 años que tuvo un cáncer cerebral, era inextirpable, tuvo un montón de quimioterapias fallidas, no tenía ya recuperación, su cuerpo cada vez se iba debilitando y deformando más, el dolor era enorme y ni siquiera la morfina, llegó un punto en donde ni siquiera la morfina cada 4 horas podía calmar este malestar, y se le negó en varias ocasiones la misma eutanasia porque pues tenía que seguirle chingando y era antiético el que alguien se fuera. Hasta que finalmente pudo tener, después de mucho tiempo, su eutanasia y pudo fallecer en paz y en tranquilidad, acabando con su dolor y su sufrimiento tanto para ella como para su familia que la veía. Y lo mismo pasó con Ovidio, que era el padre de un caricaturista colombiano, el cual lo mismo, tuvo un tumor en la boca, tampoco era extirpable y no podía ningún tratamiento, ni local, ni extranjero, ni quimioterapias, absolutamente nada le funcionó para acabar con su enfermedad, y llegó un punto en donde no podía vivir sin morfina, tenía que vivir en morfina toda su vida a partir de ese punto, porque pues de plano no cedía, no se calmaba su dolor. Entonces se hicieron los trámites y la primera vez que iba a recibir la eutanasia se la cancelaron porque Dios no quisiese eso. Fue el alegato de la corte, que un Dios no quisiese la muerte de alguien. Y después volvieron a apelar, volvieron a hacer todo y se la volvieron a cancelar unos minutos antes de tener la eutanasia, la segunda eutanasia, porque uno de los integrantes no estaba de acuerdo para hacerla. Hasta que ya por fin, después de 5 años de dolores con el tumor, o sea, no solamente de la burocracia, ya pudo obtener su muerte como él la quería, su muerte como él, se la merecía para acabar con el dolor. Exacto, también es Colombia y en Latinoamérica en general, incluyendo México, hay muchas instituciones religiosas que ponen las pautas para mucho de eso por su poder político, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy, vamos a hablar justamente de eso, de que... Y esta es la otra consecuencia culera, no solamente de las religiones, sino del mismo pensamiento que tenemos, en el cual la muerte nunca es una opción, en el cual la tenemos que evitar a toda costa, de que tenemos la tecnología a fuerza, debes de echarle muchas ganas y debes de salir adelante. El mismo pensamiento que aplica para el capitalismo lo estamos transfiriendo a los demás rasgos de la vida. Y qué más culero que transferir ese pensamiento de echarle ganas, de chaleganismo, que al de la muerte, al del dolor. Todas las personas tienen dolor, todas las personas lo experimentan de diferente forma. Pero cuando son dolores mortales y solamente quieres acelerar tu muerte, para dejar de sentir dolor tanto tú como tu familia que te rodea, es donde está el gran problema, donde tenemos que tomar en cuenta absolutamente todo esto. Es demasiado fuerte todo eso.
Hay que glorificar. Yo el mes pasado estuvo muy muy mal, tan a punto de que no consideré el suicidio como una opción, pero sí tenía pensamientos muy seguidos. Sí pasa, y yo también pasé por eso. De si realmente valía la pena seguir la vida. Realmente me dio miedo. Me dio miedo pensar que tal vez jamás volvería a recuperar mis ganas de vivir. Y tenía miedo de que esta vez sí me iba a quedar en el hoyo y que nadie me viera en ese estado. Creo que jamás en mi vida entera había tenido tanto miedo como todo el mes pasado. Sí, y sí sucede. Y me ha pasado. Hubo una temporada en la que de plano no me quería ni levantar. Esto lo he contado. Mi etapa más fuerte, no fue tanto pensamientos suicidas, sino el mismo contemplar mi vida como que no tenía sentido, no tenía una oportunidad, no le estaba dando provecho, y a la fecha de repente llegan esos pensamientos. Pero lo fuerte de todo eso es precisamente que pues mínimo tenemos el apoyo de amigos, familiares, todo eso, o en mi caso fue un poco de terapia, y tenemos esas opciones y ese conocimiento. Pero hay muchas personas allá afuera que no lo tenían. Hay muchas personas que no tenían esa posibilidad. Entonces, si no lo pones sobre la mesa, las personas van a seguir sin saber estas cosas. Y va a seguir siendo un problema. Y van a seguir habiendo suicidios y por personas que en esos mismos pensamientos van a llegar a la conclusión de que no merece la pena vivir. Y entonces van a llegar los estúpidos que van a decir: pues es que no le echó ganas, es que no manches, que cobarde, que valiente, no manches, es que estuvo mal, estuvo bien. Es como de que, güey, ponte a hablar de qué lo llevó ahí, no de cómo es que lo hizo o por qué lo hizo. O sea, hay muchos pasos antes de, al final de cuentas tienes que atacar un problema de la raíz y no va a seguir brotando y brotando. ¿Puedo volver a sonreír? Es que no estuve solo. Exacto. Y es eso. No exactamente la misma fecha, pero sí me han pasado. Igual no lo hablamos mucho, pero de verdad es porque espero que poco a poco esos pensamientos ya no estén y que recibas todo el apoyo y lo que necesitas. Exacto, no estás solo, aunque uno a veces cree que sí, e igual con mucho gusto aquí andamos, así es. La chinguamiga, güey, y la Miku. La chinguamiga fue lo de Corea, ¿no? Y lo de Miku, no sé qué pasó, qué pasó. Ahí sí, de qué es lo que pasó con la chinguamiga y con la Miku. Sí, es que lo de Corea estuvo muy denso. Y es que quieran o no, el cuerpo y la mentalidad afectan mucho al cuerpo. Les recuerdo a los que escuchan en Spotify que la plática siempre continúa acabando el podcast. Así que les recomiendo que se vengan a dar una vuelta todos los jueves a las 10 de la noche en mi canal de twitch.tv/SadikGL. Repito, twitch.tv/SadikGL. Aquí estamos. Es triste, es feo, duele. No es algo a lo cual alguien quisiera enfrentar. Cuando es pronosticado desde antes es aún peor porque tienes que vivir mucho duelo. Pero si dejas de verlo como algo que debes de evitar o como algo de lo cual te debes de alejar y lo comienzas a ver como lo que es algo natural, las cosas no van a ser más llevaderas, ni más fáciles, ni más sencillas. O tal vez sí, dependiendo de tu mentalidad, pero al menos vas a terminar con un aprendizaje y con algo que te va a servir en tu vida diaria. Y lo más importante, vamos a dejar de apreciar la vida por no ser la muerte, por conservarla solamente a toda costa y tener este control. Vamos a dejar de ser estos necrofílicos que necesitan tener el control sobre la vida para decidir acerca de la muerte de lo demás. Para terminar este podcast de una forma menos fuerte, tengo que decir y citar el punto de que no hay que aceptar la muerte como una amiga, no hay que aceptar la muerte tampoco de una forma tan placentera, así como pues no hay que negarla. Simplemente, como bien lo dijo el buen Esquizo, el punto es vivir la vida como vida y no solo porque no sea la muerte. Así es que con eso yo me despido, gente. Un gustazo haber estado con ustedes el día de hoy. Se puso bastante interesante al final, pero creo que todos estos temas, como les digo, el suicidio, la eutanasia, también les voy a dedicar un podcast completo. La idea de esto es solamente, era solamente abordar el tema de que no tenemos que evadir la muerte, pero
Posiblemente lo continuemos la semana que viene con el suicidio y la eutanasia, porque me gustaría hablar un poco más acerca de ese tema, porque creo que es muy importante hablar de eso. Y posiblemente también sobre los trastornos mentales. Entonces, de momento aquí damos por terminado este podcast. Si sienten que queda medio cortado, es obviamente porque faltan muchas cosas por hablar y no hay tanto tiempo dentro de este podcast. Entonces lo dividiremos en más partes. Tendremos más investigaciones. Posiblemente traiga algunos invitados que sean expertos en el tema, o no expertos, pero que al menos tengan más conocimiento que yo para hablar de esto de forma un poco más tranquila. Y pues nada, yo fui Sadikele. Recuerden que la magia está en todas partes y la humildad es nuestra mejor herramienta para apreciarla, para poder descubrirla. Yo fui Sadikele, streamer de variedad. Tengan un excelente día, tarde, noche a la hora que estén viendo esto. Y pues nada, aprecien su vida por ser vida. Nos estaremos escuchando hasta que no.